Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de la creatividad, un rasgo, una fortaleza personal que muchas veces asociamos al arte, a pintar, a dibujar, pero que verdaderamente es un potencial humano que tenemos todos y todas y que además es muy importante en diferentes carreras que no tienen nada que ver a priori con lo artístico, como puede ser, por ejemplo, un ingeniero, un médico o un profesor. La creatividad te ayuda a resolver problemas y además te hace más inteligente, pero todo eso lo vamos a ver en el vídeo de hoy, donde como siempre haremos un recorrido teórico por diferentes aportaciones de la psicología hacia este concepto, vamos a ver algunos ejemplos prácticos y vamos a ver también algunos ejercicios para mejorar tu creatividad, así que vamos al lío. A la hora de definir creatividad ha habido distintas aportaciones que han puesto el foco en una parte o en otra, pero todas son enriquecedoras y todas destacan algo importante. Por eso me gustaría hacer un recorrido por los diferentes autores que han ido comentando. Por ejemplo, en 1961, Han y Javi Gerst pusieron el foco en que la creatividad es el proceso de generar algo nuevo, pero no simplemente algo artístico, como decía en la introducción, sino que también puede ser un descubrimiento científico o un experimento, algo que se crea, o algo tecnológico incluso. Más adelante, Gardner, que es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples y que luego lo vamos a retomar porque vamos a ver la relación que tienen creatividad e inteligencia, Gardner nos puso el foco en otro lugar porque nos dijo que un individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos y define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado. Es decir, hace énfasis en la creación de un producto nuevo, pero también destaca que es una cualidad personal. Luego tenemos otros autores, como por ejemplo Sternberg y Lubar en el 97, que nos dicen que una persona creativa es la que genera ideas nuevas y de alta calidad, es decir, que ponen un matiz también en que no cualquier cosa es suficiente. Además hay autores que destacan que la creatividad es un proceso inherentemente humano, pero que además es un proceso que se puede aprender. Y eso es lo que siempre me parece interesante, porque aprendiendo, desarrollando ciertas cualidades, pues de ahí se produce la maduración y el crecimiento personal y de ahí además pues podemos obtener más o menos éxito en diferentes empresas que iniciemos. A la hora de definir los tipos de creatividad vamos a ver dos aportaciones diferentes. Una aportación un poco más sencilla o más simplista, que es la que hizo Maslow, que es muy conocido en el mundo de la psicología por su pirámide de las necesidades básicas, y él habló de una creatividad primaria y una creatividad secundaria. La creatividad primaria es aquella que viene de una inspiración y que no lleva un trabajo previo. Él lo denomina que es algo parecido al proceso eureka, aunque luego vamos a retomar también lo que es el momento eureka y verdaderamente no es tan... Sí que lleva trabajo anterior muchas veces por delante, pero bueno, eso lo vamos a ver en la parte de los ejemplos, cuando hagamos un recorrido por algunas aportaciones históricas que han sido de momento eureka. Y luego está otra aportación que es bastante más compleja y que voy a desarrollar en una infografía por si os interesa o queréis tener el recurso, que la hace Jeff de Graaf, que es un profesor responsable de una de las teorías más importantes acerca de la creatividad, y él nos habla de 5 tipos de creatividad que va definiendo. La primera sería la mimética, que es aquella, pues como dice su nombre, que es una creatividad que se copia, que se inspira un poco en algo que ya existe para crear algo nuevo. La siguiente sería la bisociativa, que es aquella que consiste en anunciar las ideas o pensamientos mediante el razonamiento y de potenciarlos al máximo. Luego estaría la analógica, que lo que hace es comparar y relacionar ideas de pensamiento. La narrativa, que es aquella que es especialmente hábil a la hora de crear productos orales o escritos. Y finalmente la intuitiva, que es la que él dice que es la creatividad más pura, que es la que es pues como que viene de dentro y que era un poco parecido al momento eureka, ¿no? Parece que conlleva menos trabajo, pero a la vez pues la que destaca como más importante o más auténtica. Al hablar de creatividad tendremos que hablar también de pensamiento divergente, que también Gardner fue uno de los autores que habló sobre este tipo de pensamiento. El pensamiento divergente es un pensamiento que se aleja un poco de lo establecido para generar nuevas ideas o nuevos razonamientos, de manera que el pensamiento más clásico sería el convergente y el divergente sería, como que digo, el que tiene más relación con la creatividad.
Guilford también habla de este tipo de pensamiento y destaca su creatividad, su flexibilidad, su originalidad, incluso dice que puede llegar a ser un pensamiento divertido. Se me ocurre, que es un ejemplo que no he puesto antes, que esto es algo muy claro, ¿no? El tema de los publicistas, que sabemos que son personas que tienen que ser muy creativos y que muchas veces, pues cuando generan ideas, lo hacen desde la perspectiva del enfoque del sentido del humor, que como ya vimos es una fortaleza muy importante para todas las personas. Y me viene a la cabeza una serie en la que seguro que vamos a tener muchos ejemplos de este pensamiento divergente, que es Mad Men, y que, bueno, aunque esto pertenecería más al punto de ejemplo y recursos, ahí lo dejo porque me parece bastante interesante. Dicho esto, vamos a pasar al punto que nos relaciona la inteligencia con la creatividad, ¿vale? En la literatura psicológica había una especie de discusión abierta acerca de si la creatividad forma parte de la inteligencia o si tiene que ver la inteligencia con la creatividad, si no tienen nada que ver la una con la otra, etc. Y cuando Gardner sacó, como decía antes, su modelo de inteligencia múltiple, pues se habló de que sí tiene que ver la creatividad con la inteligencia, y de hecho hay una teoría elaborada por Renzulli acerca de la creatividad que se aplica a la hora de detectar a las personas con altas capacidades y o sobredotación y genio, ¿vale? De manera que es uno de los conceptos que discriminan incluso la genialidad, es el pensamiento creativo, a la hora de separarlo de una persona pues, que tiene facilidad para aprender y desarrollarse en un contexto o en un área concreta. Por lo tanto, como digo, parece ser que sí hay bastante relación entre inteligencia y creatividad. Así que potenciar la creatividad sería también una forma de hacernos más inteligentes, porque la inteligencia, su definición más básica, es aquella que nos dice que es la capacidad para resolver problemas. Y obviamente, si utilizamos el pensamiento creativo, el pensamiento divergente, pues vamos a ser capaces de generar más soluciones. Como decía antes, la creatividad es también una fortaleza personal. Veíamos en el vídeo de las fortalezas personales cuáles son esos rasgos que todos podemos tener, todos podemos potenciar y que además nos hacen especiales, y es importante que conozcamos porque son aquellos pues que nos posicionan en el mundo y que nos hacen especiales, como digo, y potentes en ciertas áreas, y la creatividad es uno de ellos. Además, habíamos visto que autores hacían aportaciones diferentes acerca de la creatividad, y Seligman, que es un autor de la psicología positiva, dice en 2004, destaca además que las personas creativas al producir nuevas ideas ayudan y colaboran al avance de los demás, o sea que ya incluso pone un enfoque sociocultural en el tema de la creatividad que me ha parecido especialmente interesante. Y voy a finalizar comentando un par de frases, de citas que me parecen muy interesantes acerca de la creatividad. Hace un momento estaba hablando yo de la discusión abierta acerca de si creatividad e inteligencia están íntimamente relacionadas, si una forma parte de la otra, y ya Albert Einstein en los años 50, que no era psicólogo, era físico, dijo una frase muy significativa, porque dijo que la creatividad era la inteligencia divirtiéndose, haciendo hincapié en esa idea de que el pensamiento divergente pues es un pensamiento a veces divertido, sorprendente, que tiene mucho que ver también con el pensamiento que tienen a veces los niños, más creativo, más inocente, más limpio. Y termino con una frase de Maya Angelou que dice: no puedes agotar la creatividad, mientras más la usas, más la tienes. Me parece muy bonita. Bueno, y dicho esto, vamos a pasar, os voy a contar una serie de ejercicios y técnicas para que podáis ser más creativos y más creativas. Hay uno que es un juego que es muy fácil, pero que me parece muy divertido para hacerlo con amigos o en familia, y consiste en recortar 5 papelitos que van a tener 5 preguntas. Y esas preguntas son: ¿quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Y qué decía la gente? A cada persona tenemos que ser 5 para jugar este juego, aunque podemos inventar nuevas preguntas y ser más o elegir alguna. Pero estas 5 dan mucha diversión. Pues entonces, a cada uno nos toca una pregunta, no sabemos qué están poniendo los demás, nosotros escribimos la respuesta a esa pregunta y luego se lee. Se lee como si fuera una narración. Y la verdad es que el resultado es divertidísimo, y como digo, pues si utilizas tu pensamiento divergente, cosas más locas y más divertidas salen. Una forma de trabajar la creatividad narrativa que veíamos antes. Y además, no sé si os recordará al juego Un cadáver exquisito, que también se utiliza mucho para trabajar o jugar o divertirnos un poco con la creatividad, que consiste en doblar un papel en varias partes y dibujar una parte del cuerpo que te toque, y luego eso se lo pasas a otra persona, y la otra persona, sin ver lo que tú has hecho, pues por ejemplo, a mí me toca la cabeza, y la otra persona, sin ver lo que yo he hecho, dibuja el tronco, y la otra las piernas, y la última los pies. Pues bueno, cuando abres el papel lo que sale es totalmente loco y muy divertido y muy absurdo, ¿no? Pues estos juegos, este tipo de juegos, hay juegos que podéis comprar, pero bueno, esto es está por casa, pero hay juegos, por ejemplo, que trabajan muchísimo la creatividad,
pues como es este juego de contar historias, ¿cómo se llama, Noelia? Ay, ya me ha trancado otra vez. El Dixit, exactamente, que me gusta muchísimo, que trabaja esa creatividad narrativa, ¿no? Pero bueno, yo era por proponeros algo más de estar por casa que no haya que comprar, ¿vale? Dicho esto, actividades para trabajar, más actividades para trabajar la creatividad. Una clásica, que además se ve también en todas las pelis de publicistas, es el brainstorming, ¿vale? O la tormenta de ideas. Yo la utilizo muchísimo, no solo para mí misma, sino cuando quiero introducir con los chicos un concepto nuevo en clase, lo primero que hacemos, por ejemplo, yo digo, ¿qué es el conflicto? Venga, vamos a hacer un brainstorming. Y entonces la gente empieza a generar ideas, pero el brainstorming tiene un proceso para que funcione bien. La primera parte, como digo, es definir el concepto sobre el que queremos generar ideas. La segunda es generar todas las ideas de la forma más rápida, automática y explosiva que me venga a la cabeza sin descartar ninguna. Y la última sí que es un proceso de selección de las mejores ideas. Para esto, dependiendo de la complejidad del tema que yo esté abarcando, en algunos casos voy a tener que probar para saber si esa solución es buena o directamente pues voy a verlas todas y voy a tirar del hilo y voy a ver por dónde tiro, ¿vale? Enlazado con esto hay una técnica de estudio que se llama los mapas mentales, que yo utilizo muchísimo cuando quiero un poco enfocar mi creatividad hacia una producción y no sé muy bien por dónde empezar o cómo voy a terminar. Entonces simplemente lo que hago es que voy generando ideas relacionadas con ese concepto, las voy enlazando a forma de mapa mental y así me resulta mucho más fácil a mí después discriminar cómo voy a desarrollar ese concepto, y eso me serviría, por ejemplo, si me encargan hacer una redacción sobre algo, o si quiero pensar en el tema de un vídeo y saber qué es lo que voy a incluir, o si quiero, por ejemplo, pues pensar en cómo voy a enfocar un post de blog, etcétera. Por eso digo que es una técnica que la verdad a mí por lo menos me sirve muchísimo, aunque no sea estrictamente, es muy creativa, pero pertenece más bien, como digo, al campo de las técnicas de estudio. Y luego pues hay dos técnicas que son más clásicas, que son el método Scamper y el juego de los 6 sombreros, que están muy chulas, pero esa os la voy a contar como siempre con un vídeo en el que vais a ver un poco cómo lo hago. El método Scamper es una técnica enfocada a innovar sobre un mismo proceso y se trata de que nos hagamos 7 preguntas sobre el proceso sobre el que queremos ser creativos. La S significa sustituir, ¿qué puedo sustituir? ¿Qué más? La C, combinar, ¿qué pasa si combino una idea con otra? ¿Qué otras cosas podría utilizar? ¿Qué podremos combinar para multiplicar sus usos? La A es adaptar, ¿qué otra cosa es como esto? ¿Qué otra idea sugiere? ¿Qué podría copiarse? La M es modificar, ¿qué podría ser más pequeño? ¿Qué puedo añadir? ¿Más tiempo? ¿Más fuerte? ¿Más duradero? La P es poner otros usos. ¿Para qué otra cosa podría usarse? ¿Existen otras formas de usarlo tal y como es? ¿Se podría usar para otros objetivos? La E es eliminar. ¿Qué pasaría si sobra? ¿Qué sobra? ¿Debería dividirlo, partirlo, separarlo? Y la R, reordenar. ¿Qué otro arreglo u ordenación podría mejorar? ¿Otra disposición? ¿Cambiar el orden? ¿Cambiar el ritmo? Por ejemplo, en el vídeo que estáis viendo, pues yo podría utilizar el método Scamper para redecorar mi salón y así podría sacar muchas posibilidades y luego quedarme con la más óptima. La técnica 6 sombreros para pensar la creó Eduard de Bono en 1985 y nos sirve para utilizar las 5 dimensiones de la mente al completo y de forma totalmente libre a la hora de afrontar una problemática. Para eso vamos a trabajar con 6 sombreros imaginarios o reales de 6 colores diferentes que nos van a indicar qué tipo de pensamiento utilizar en cada caso. El sombrero dorado sería el pensamiento racional. Vamos a mirar objetivamente los datos y la información, quedándonos con los hechos. El sombrero rojo sería el pensamiento emocional. Vamos a utilizar nuestras emociones, sentimientos y los posibles presentimientos sin necesidad de justificarnos. El pensamiento negro sería pensamiento analítico negativo, es la crítica, el juicio, el porqué de algo que pueda ir mal. El amarillo es el pensamiento analítico positivo y simboliza la lógica positiva, los beneficios y el optimismo. El sombrero verde es el pensamiento creativo que vamos a utilizar con nuestra intuición para expresar nuevas percepciones, conceptos o ideas originales. Y el azul es el pensamiento planificador. Se proponen secuencias y actuaciones concretas para controlar y gestionar nuestros pensamientos. Podemos utilizar a cada rato un sombrero para obtener diferentes dimensiones sobre una misma problemática, o también podemos hacerlo en grupo y asignar a cada persona un sombrero.
Así que pensamiento divergente, libertad, divertirnos y curiosidad, que son las alas de una creatividad que además nos puede servir, como digo, para resolver problemas, para generar nuevas ideas. No hace falta que seamos artistas para utilizar la creatividad, es útil en muchos ámbitos de la vida, en la cocina, por ejemplo, también. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así y me lo comentáis, pues me llena de alegría. Y si pensáis que alguien necesita desarrollar su creatividad y que este vídeo puede ser útil para ellos, pues pasárselo. Gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Hola, ¿cómo estáis? Yo muy bien y espero que vosotros también, pero si yo no empezaba así esto. En 1961, Han y, no me acuerdo el otro, madre mía, Javi Gross. Es solamente una idea o algo artístico, sino que puede ser también un descubrimiento, sí. Vamos otra vez. Creatividad e inteligencia relacionó ambos términos vocaliza, Noelia.